Son tiempos difíciles, complicados y complejos. Pero también son tiempos de los que podemos y debemos aprender. Por eso es que, con todo el respeto y la consideración que merece un problema tan serio como el que vivimos, el de la pandemia del COVID-19, queremos invitarlos a una revisión relajada de todo lo que nos pasa, de todo lo que está ocurriendo. ¿Se imaginan cómo sería una película sobre lo extraño, complejo, serio y doloroso de lo que vivimos? Una película así tendría que existir. El cine nos ha ayudado a entender situaciones como esta a todo lo largo de su historia, de nuestra historia, y creo que este caso no sería una excepción. ¿Cómo se llamaría esa película? Por ejemplo, ¿en qué se enfocaría? Punto 2. Con todo el respeto del mundo, así veríamos al gran problema de la pandemia en una película. Quedan invitados a esta conversación. Sonoro presenta Cine Garage con Eric Estrada. Ahora sí, mi estimado Russo, antes que nada, bienvenido a un programa nuevo de Cine Garage, a un episodio distinto a conforme los hemos hecho antes y a concretar una idea que veníamos platicando desde hace mucho, justo tratar de entender todo lo que está pasando con el virus mundial, pues a través de una plática como las que nos hemos aventado toda la vida. Bienvenido, Russo. Muchas gracias, Eric, por siempre abrirme la puerta y por dejarme meter ideas a este bonito sitio, podcast e idea que es Cine Garage, donde cabemos todos y donde se puede hablar de situaciones adversas para entenderlas mejor desde lo que ofrece la pantalla grande. Creo que cuando te platicaba sobre hacer la película de la pandemia, para mí es un ejercicio que ocurre constantemente en mi cerebro ante cualquier situación que me abruma. Como trato de pensar, a ver, ¿cómo se contaría esta situación trágica o problemática, difícil o a veces imposible de resolver, parece, desde el cine? ¿Quién sería el director? ¿Qué género sería? ¿Qué actores tendrían? Y de repente mi imaginación vuela y después de tener claro el elenco y la forma en la que se va a contar la historia, para mí es mucho más fácil colocarla dentro de mis sentimientos y mis acciones. Entonces espero que al hablar sobre cómo podría ser la película de esta pandemia que nos está tocando vivir en el 2020, podamos sacar juntos y al público que sume sus sugerencias de géneros, directores, actores, actrices, pues otras conclusiones, ¿no? Y creo que es una de las grandes ventajas de este arte, como poder ver la vida retratada o explicada a partir de la lectura de un director o una directora o su guionista y el editor, para que nosotros podamos sacar otras conclusiones o simplemente juzgar y decir, así no se vio el pasado, yo estuve ahí, que será lo que a nosotros nos ocurrirá con las películas, si es que llegan a salir. Y creo que esa puede ser una pregunta detonante, querido Eric. ¿Tú crees que vaya a haber películas sobre la cuarentena, el gran confinamiento? Y si sí, ¿en cuánto tiempo va a haber? ¿Habrá una especie de tiempo para meditar y no sacar luego? Recuerdo que cuando el 11 de septiembre, esa era una de las cosas que se preguntaban muchas personas, como, ¿se va a contar esto algún día en una película? ¿Quién lo podrá interpretar? ¿Cuándo será el tiempo correcto para hacer una ficción de algo tan terrible? ¿Tú qué crees que vaya a pasar con el gran confinamiento? Yo creo que va a tener que llegar tarde o temprano. No sé qué tan tarde y no sé qué tan temprano. Depende, número uno, de que nos dejen salir, porque pues, no se pueden hacer películas si seguimos encerrados. Uno. Claro. Dos, el cine siempre ha tratado de entender a la realidad. Primero, quizá tratando del reflejo de lo que está ocurriendo en ese momento, en ese instante, pero también contando las historias en esas situaciones difíciles o complicadas o universales o raras, un poquito a la distancia. O sea, se hizo con la Primera Guerra Mundial. Primero salieron películas de propaganda y luego salieron películas en donde se trataba de entender qué es lo que había pasado. La Guerra Civil Española es un gran ejemplo, ¿no? España sigue haciendo historias en la Guerra Civil porque quieren seguir entendiendo qué fue lo que pasó en su historia en ese momento. En el terremoto mexicano nos tardamos
No sé por qué, no sé si es cuestión de efectos especiales. Nos tardamos un ratote en empezar a entender y analizar y a comprender qué es lo que había sido el terremoto del 85 y luego qué fue lo que pasó en el terremoto de hace, ¿qué fue? ¿3 años? ¿4 años? O sea, van a empezar a salir películas. Y de esta cosa tan extraña que nos tiene a todos encerrados, distanciados, pero al mismo tiempo conectados, ¿no? Ya ves, cantando Imagine por un lado, cantando Resistiré por el otro, tienen que salir películas y tienen que salir historias. Lo que no tengo claro es el tono, ¿sabes? Porque sí, hay mucha gente pasándosela mal y hay mucha gente perdiendo la vida y hay mucha gente sufriendo, ya sea como enfermeras, doctoras, doctores, trabajando ahí a todo lo que da, pero la vida sigue caminando por otros lados bien, bien raros. De que tiene que llegar, tiene que llegar. ¿Cuándo? Eso sí no sabría yo decirlo. De entrada, nos tienen que dejar salir. ¿No? Porque no se... O sea, está muy padre que la gente de repente diga, sí, mándenos sus videos. ¿Qué están haciendo en su casa? ¿Cómo están viviendo el confinamiento? Y de ahí hacer una gran edición a hacer una película en forma, ¿no? Con un guión y un reparto y una selección de directores o de... No sé si sería, por ejemplo, como te acuerdas del París Te Amo, esta serie de historias Sí. que todas ocurrieran en París. Esa para mí sería una especie de primera idea de cómo se puede contar lo que se vivió en el confinamiento, tanto Claro. dentro de los hospitales como fuera, un conjunto de historias, ¿no? Sí, pues es que habrá probablemente no una, sino muchas películas. Creo que estoy de acuerdo contigo, la distancia es difícil de calcular en este momento, pero a partir de películas, por ejemplo, de guerra, que pues normalmente son con mucho suspenso o dramas terribles de los terrores de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o de las consecuencias de Vietnam en muchos de los hombres que fueron a esa guerra sin sentido. Pero después, mucho después, igual no tanto, pues también hubo sátiras y comedias que criticaban Sí. a esa guerra, a ese conflicto, a esos gobernantes o líderes políticos mandando a la juventud a morir. Entonces creo que sin lugar a dudas habrá muchas historias que contar, pero es un buen ejercicio, además muy entretenido para los entusiastas del cine, tratar de organizar la vida en películas y en segmentos, más allá de documentales, porque estoy seguro eso ya se está documentando. Sí. Ya cada quien está viviendo un encierro y probablemente más allá de su memoria, escribiendo, grabando historias fugaces para redes sociales o un diario más íntimo en video. Pero esto de pensar en quién podría dirigir, qué tipo de género podría ser la primera o segunda película, insisto, nos debe ayudar mucho. Primero a ver qué tan buen tino tenemos, qué tan bien leemos, en el caso de Cine Garage, pues la industria del cine y saber cuáles son los géneros fáciles y los actores por los que probablemente la industria haga un esfuerzo para tener al contar la historia del gran confinamiento, pero también a nosotros, como decíamos al principio de esta conversación, pues nos ayuda a tener una perspectiva de archivo, de cómo esto se va a guardar en nuestra memoria o en la memoria colectiva. Hoy podemos recordar, decía ya, pues muchos fenómenos como la Segunda Guerra Mundial a través de Tom Hanks, que pues no tiene ninguna relación. No sé si algún pariente suyo habrá estado en un conflicto bélico. Lo cierto es que muchas personas ubicarán el nivel de tragedia personal e íntimo que se vive en algo tan horroroso como una guerra a través de la historia de, por ejemplo, Rescatando al Soldado Ryan. Y en ese tenor, Eric, pues yo creo que esta película o las películas que nos vamos a imaginar en este momento no van por la sátira, la comedia o esa chispa de humor brillante. Todavía no. Aunque déjame decirte, tenemos al doctor Chunga dándonos el respiro ahí al lado, ¿no? O sea, yo creo que si vamos a hacer la película, habría que tener un par de intervenciones del doctor Chunga de vez en cuando para decirle a la gente, miren, desde ese momento y toda la lluvia de memes, además, ha habido como la aportación de la comedia. Yo lo que me estoy imaginando ahora, o sea, cuando me propusiste el ejercicio, dije, tiene que ser una película de aventuras, acción, pero al estilo, Órale. ¿no? Al estilo oficinista,
¿no? Al estilo casi David Fincher, que los personajes podrían haber estado sentados todo el tiempo en una oficina resolviendo los problemas, como seguramente está el doctor Gatell, ¿no? Él debe estar la mitad del tiempo encerrado en su oficina, en su escritorio, pero alrededor de eso creo que se puede hacer una película de aventuras, acción. Yo así me la estoy imaginando ahora, especialmente pensando en los doctores, que van y vienen, ¿no? Que los ves correr, que los ves llegar, que luego salen en las noticias. No sé qué opines, yo me iría por primero acción-aventuras. Sí, que digo, está distante de una película de acción y explosiones, algo más hollywoodense, pero entiendo a qué te refieres y también creo que es pues tal vez uno de los aspectos más importantes que contar en el cine hacia el futuro de este gran confinamiento. La labor de estos héroes y estas personas pues que se están rifando más allá del 100%, arriesgándolo todo. Y claro que hay una gran película ahí de acción, intriga, Sí. gente entrando a hospitales, familiares pidiendo el estatus de de su familiar que ahora es un paciente. Reporteros haciendo preguntas incómodas, ¿no? Gatell como que queriendo Sí. contestar, como que no. Creo que ahí se podría generar una tensión divertida, entretenida alrededor de una película. ¿Empezaríamos por el director? Yo creo que, pues si nosotros estamos imaginándonos como un estudio, buscando la oportunidad de contar esta historia para obtener todos los beneficios, el trascender, ser parte de la documentación de este suceso, pues ganar un par de palomitas en el camino, tendríamos que empezar por quién va a dirigir este asunto, quién es él o la buena para hacer la dirección de este proyecto. Se ve que me conoces. Yo empecé como haciendo lista de directores, primero clásicos, ¿no? O sea, como de películas que de niño yo vi, de aventuras que me entusiasmaban mucho, en donde pudo no haber pasado nada y pasaba de todo. Pensé primero en John Guillermin. ¿Quién es John Guillermin? John Guillermin en 1974 dirigió una película que se llama Infierno en la Torre, que trataba, niños y niñas, de que un infierno se desataba en una torre. O sea, tal cual, ¿no? O sea, el edificio se incendiaba y todos tenían que salir de él, que estaban obviamente en el último piso. Yo no sé qué pasaría Infierno en la Torre en medio del confinamiento, pero empecé por ahí, ¿no? Y luego me acordé, tiene Muerte en el Nilo, tiene Shaft en África, el mismo John Guillermin, o sea, era como un director por encargo muy eficiente. ¿Tú conocías Shaft en África, por ejemplo? No. Y me suena más como a que es un chiste de Family Guy sobre Shaft. Pero ahora me estoy enterando que no solamente no es un chiste, sino que fue una película. Fue una película. O sea, hubo Shaft y luego hubo Shaft en África. Luego tiene una película más vieja que se llama Skyjacked, que era como también, justo hablando de Vietnam, un excombatiente de Vietnam secuestraba un avión transatlántico y los obligaba a ir a Rusia. Y luego tiene una de mis películas favoritas en la vida, King Kong, con Jessica Lange. Ese John Guillermin, yo dije, podría, o sea, si lo trajéramos de vuelta a la vida, ¿no? Con una ouija, él podría dirigir una película como la del confinamiento, que por ahí podríamos empezar también. Creo que debería llamarse El Confinamiento. Pero luego ¿Le quitarías el adjetivo de El Gran Confinamiento? Hay que ver cómo nos queda la película primero. Si nos queda muy bien, le ponemos el gran. Si no nos queda, le dejamos nomás el confinamiento. Luego pensé en Juan Antonio Bayona. ¿Te acuerdas de Lo Imposible? La película sí, claro que sí. Dije, es que también le podríamos dar por ahí para darle el toque sentimental, la lagrimilla, ¿no? La familia Solo que se reúne. recordemos bien, Lo Imposible es esta película con Ewan McGregor. Sí. Y la actriz es australiana. Ahora no recuerdo. ¿Quién es ella? ¿No es esta Naomi Watts? Naomi Watts, es correcto. Sí. Una pareja de esposos que están de vacaciones en Sri Lanka. ¿Sí es Sri Lanka? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pues esta isla que fue devorada por un tsunami hace un par de años. Y en la película pues te cuenta un drama familiar en medio de una situación verdaderamente trágica. Uh-huh. Y creo que entiendo el ritmo que le estás dando y ¿sabes qué? Me da mucho gusto que no hayamos ido directo al drama y la tragedia, pues la hay. Sí. Probablemente se contará, pero sí. Me gusta que nuestro estudio esté yendo por vamos a meterle dinamismo a esta historia, que sea un producto que te mantenga entretenido, pero que en ningún momento te suelte de la empatía, porque estos
dos directores que has mencionado y las películas que nos has puesto de referencia, excepto King Kong, que es un suceso fantástico, pues sí nos están contando... Bueno, Shaft en África también, ¿eh? También. Pero son personas ordinarias en situaciones extraordinarias, saliendo adelante, sobreviviendo, sí pasándola mal, pero nunca tirando la toalla. O si la tiran en algún momento es con propósitos del arco narrativo. Ok, pues bueno, ahí tenía yo a Juan Antonio Bayona, que como dijimos es Lo Imposible, Un monstruo viene a verme, que también es una película bien, bien interesante, y El orfanato, ¿no? Porque justo lo que yo no quería, porque ayer tuve el atrevimiento de revisar 10 minutos de Sharknado, lo que no quería era justo eso, ¿no? Que saliera un Sharknado, que nomás para el dato, la dirige Anthony C. Ferrante. No queríamos eso. Pero luego dije, ¿y qué tal si volteamos al otro lado del planeta? ¿Qué pasa si pensamos en una directora? Y me cayó el 20 total, y yo voy a pelear hasta la muerte para que esta primera película producida por Cine Garage sea dirigida por Kathryn Bigelow. Kathryn Bigelow es una de las mejores directoras de acción que hay en el mundo, y muy poca gente se acuerda de ella. Cuando hablamos de cine de acción dije, yo quiero que El Confinamiento sea dirigido por la mujer que hizo posible Hurt Locker, Detroit, Point Break, Strange Days, que es Kathryn Bigelow. No recordaba que Detroit era de ella. Es de ella, sí. Es de ella. Detroit, sí. Solo para ubicarme y no estar diciendo una barbaridad, es la historia de los disturbios en Detroit con tintes raciales, policía racista. En el 67, sí. Sí es esta, ¿verdad? Es esa, que ellos tienen que esconderse en un hotel, la policía realiza una matanza y luego la misma policía trata de encubrir todo lo que ocurrió dentro del hotel. Gran película. Kathryn Bigelow debería dirigir El Confinamiento. Y fíjate que a la distancia mi cariño por Hurt Locker ha crecido. En ese momento, creo que por culpa de los premios de la Academia, pues, tuve sentimientos encontrados porque pues se le dio el premio. ¿Recuerdas? No sé si lo recuerdas, sé que no ves las ceremonias, pero es algo que he discutido contigo varias veces. Sí. Que el premio por la mejor película a The Hurt Locker se lo entrega la que en ese entonces era la esposa del presidente de los Estados Unidos, Michelle Obama. Uh-huh. Y pues no sé, como me pareció algo orquestado o por lo menos bien acomodado para una vez más otorgar un reconocimiento a una historia de guerra y a un personaje que, insisto, hoy en día ha crecido mucho en mí, como es el de Jeremy Renner en esta película, de un soldado dedicado, diría su pasión de vida, pero al mismo tiempo es su pulsión de muerte, estar desactivando bombas y minas en Medio Oriente. Y entiendo mucho más por qué la eliges para ser la directora, porque tiene este ritmo que decíamos de Lo Imposible o de Infierno en la Torre, pero al mismo tiempo su nivel de apego a la realidad o de compromiso con la realidad es amplio. Recuerdo esta película, y debe ser ella también, donde Jessica Chastain está cazando a Osama Bin Laden. Sí, El Día Más Oscuro se llama. El Día Más Oscuro. Zero Dark Theory en inglés. Como seguramente muchos directores, hombres, habrán peleado por la oportunidad de contar esa historia de acción de un grupo de soldados americanos yendo en búsqueda de este terrorista culpable de un acto tan horrible como el que sucedió el 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Y contar una historia de acción lleno de balazos y persecuciones. Y Kathryn Bigelow nos lo cuenta desde una estrategia militar con mucha tensión, donde pues las cosas para que salieran bien implicaba poner en peligro la vida de muchas personas y cuidar que fuera una operación bien lograda para no solo salvaguardar la vida, sino pues tener una buena impresión ante los jefes y el mundo. Y ese mismo compromiso creo que Kathryn lo podría llevar en esta película que hasta ahora se llama El Confinamiento. El Confinamiento. Para que sí nos mantenga al filo de nuestro asiento, como pensando en qué va a pasar con estos personajes. Ya definiremos quiénes son y desde qué punto se cuentan, pero sin nunca perder este compromiso con la realidad, de que hubo personas que tuvieron que arriesgar su vida para poder capturar, en el caso de Osama Bin Laden y esa película, a ese suceso, pero en El Confinamiento también, como estas personas, en lo que nos permitimos contarte una historia ficticia o
o verdadera, otorgada por las personas o doctores o enfermeras o doctoras que vivieron esta situación, me parece una muy buena elección. Siento que nunca se resbalaría en hacer algo caricaturesco o exagerar nada. No. Porque su compromiso es al mismo nivel que me va a entretener, me va a contar una historia que implicó sacrificios, vidas y pérdidas. Y además le va a poder dar el toque de ciencia ficción que de alguna forma de repente vemos o en las noticias o en las conferencias de prensa o en el periódico, ¿no? Ya ves que luego los periódicos quieren hablar de millones de muertos. Tiene ese toque de ciencia ficción lo que estamos viviendo, y por eso también mencioné Strange Days, que es una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho. La hizo ella, la dirigió. Hay complots políticos, hay disturbio racial otra vez. Era el paso del 99 al 2000. Yo recomiendo mucho que la gente vea Strange Days para que entiendan por dónde va a salir el confinamiento. Iríamos al reparto. Gusta mucho. Aceptándola, que además me cae muy bien. Iríamos al reparto. No sé si tienes alguna selección de guionista. Es la primera vez que voy a encargar una película. Me siento confiado de hacerlo con el director y creador de Cine Garage. Pero yo pensaría, no sé, que tal vez mientras fantaseamos con quiénes son los integrantes del reparto, podríamos pensar tal vez quiénes son nuestras opciones para escribir un guión como lo requiere el confinamiento. Ya sabemos que queremos contar la historia de acción y tensión de los héroes, los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras. Pero ese guión, ¿a quién se lo encargarías? ¿Quién crees que podría ser buena mancuerna con Kathryn Bigelow? Te puedo hablar de Issa López, la directora y escritora mexicana, que tiene como dos lados, ¿no? Tiene, por un lado, tiene guiones de películas que a mí no me gustan nada, como Sucedió en un día, Viaje de generación, A primera vista, Ladies Night tampoco me gusta, pero que por el otro, no sé si tú viste Vuelven, que es una de las, hablando de ciencia ficción y de situaciones complejas y duras, como es el narcotráfico y los niños que quedan sin familia por culpa del narcotráfico. Vuelven es una película que cruza justo esa enorme realidad con la ciencia ficción de alguna forma. Por algo siempre me hace pensar que está ubicada en un futuro cercano y al mismo tiempo es cine de fantasía, ¿no? Entonces, habiendo visto Vuelven, habiendo visto 600 millas, que es la película que luego dirigió Gabriel Ripstein sobre guardián en la frontera que acaba persiguiendo. Fíjate además, y voy a ligar las ideas, al personaje interpretado por bueno, él es Tim Roth y está del otro lado Christian Ferrer. Creo que estoy confundiendo Debe ser Tim Roth, es el de Perros de Reserva. Estoy confundiendo la historia, pero sigue siendo una película como de acción contenida, ¿no? Me estaba confundiendo con otra película, con Gael, ahorita menciono a Gael, pero sí es una película 600 millas de mucha contención sin dejar de ser emocionante. Y juntando justo Vuelven y 600 millas, creo que Issa López podría hacer un muy buen trabajo. Ella sería mi guionista. Me gusta mucho tu selección y voy a ir contigo. Yo la verdad, como de inmediato me fui por nombres de la realeza hollywoodense como Aaron Sorkin, porque siento que pues tenemos un compromiso con la historia que vamos a contar en esta película que nos estamos imaginando y por lo tanto pues acudo a mis héroes y profesionales más que probados en la industria. Claro. Pero esta apuesta que haces por un talento, digo, Issa no es ninguna amateur, tiene ya varias películas. Improvisada no es. Sí, no, para nada. Pero que la selección lo hayas hecho a partir de pues lo que te dejó una película como Vuelven. Y no a partir de ir a la segura, que creo que también, fíjate cómo nada más al tratar de armar una película imaginaria, pues nos podemos poner en el papel y entender mucho de cómo opera esta maquinaria, en la que tal vez si estuviéramos viendo por los Óscares, pues esta no es la selección que deberíamos de estar haciendo, no por lo menos desde el guión y la dirección. Sin embargo, nuestra apuesta por contar estas historias, todavía no tenemos la junta con Issa para saber si van a ser muchas historias o una sola historia. Una sola. Pero me parece muy, muy arriesgado y por eso atinado una selección, la dupla entre Issa López y Kathryn Bigelow para contar
¿Dices historias o historia? Es que yo creo que va a ser una historia, porque Isa es buena en eso, en una historia que va creciendo como burbuja de jabón. Porque una de las opciones que tendríamos, Eric, sería hacer algo más como, no sé si recuerdes de Crash, con Brendan Fraser, sí. Sandra Bullock y un gran elenco, me refiero a gran en cantidad de celebridades que participaron en esta película. Don Cheadle estaba por ahí también. O Pulp Fiction, ¿no? Como muchas historias que se cruzan. En un entorno violento, dirigido y escrito por Quentin Tarantino. Pero pues al mismo tiempo, Perros. Como Amores Perros, exactamente, o Babel, del mismo Iñárritu. Pero al mismo tiempo, Babel no me gusta. Creo que es muy acertado elegir una sola historia, porque eso lo vuelve tan individual que se vuelve general. Y sabes, y además entonces, además de todo, esa historia, y hablando de apuntarle al Oscar, va a ser, o sea, pude haber elegido fotógrafo, pude haber elegido otras cosas, pero lo que sí elijo, además del equipo que ya tenemos, es a la editora. Ahí es donde le vamos a jugar al Oscar y es ahí donde le vamos a jugar un poquito más a la segura, además del reparto. Yo creo que esta historia, dirigida por Catherine Bigelow, escrita por Isa López, tiene que ser editada por Thelma Schoonmaker. ¿Quién es Thelma Schoonmaker? La que puso las piezas juntas de películas como El Irlandés, Learning to Drive, El Lobo de Wall Street, La Invención de Hugo Cabret, La Isla Siniestra, Los Infiltrados, El Aviador y Pandillas de Nueva York, que creo que es donde está nuestro tono de película. El confinamiento debería estar muy del lado de Pandillas de Nueva York. Y Thelma Schoonmaker debería editar la película. O sea, ¿es una favorita de Scorsese? Sí. Y déjame interpretar esta selección a partir de Pandillas de Nueva York. Es un cambio radical en la historia de una ciudad o de las ciudades, me atrevería a decir, porque pues Nueva York es a lo que probablemente la mente de muchas personas, cuando le pides a tu buscador de Google personal, muéstrame una ciudad capitalista, occidental en su máximo apogeo, pues vienen nosotros Nueva York. Nueva York. Y este momento de Pandillas de Nueva York, dirigido por Scorsese con Leonardo DiCaprio, Cameron Díaz y Daniel Day-Lewis, nos está contando el cambio más radical o uno de los más radicales de la ciudad, de pasar de ser una tierra donde la ley del más fuerte es lo que aplica, donde la policía, lejos de estar rebasada, pues tiene que convivir con otros grupos fuertes que imponen su propia ley, justicia, economía. Sí. Delincuencia, pero al mismo tiempo son la comunidad. No hay una línea divisora entre los malos y los que habitan Nueva York y son indefensos. Todos están conviviendo y este cambio va ocurriendo a la par de la guerra civil, y en vez de contárnoslo con muchas historias, un fenómeno de una ciudad tan compleja como Nueva York, nos lo cuenta a partir de la experiencia de un individuo, y ese individuo tiene que convivir con las calles mugrosas, la violencia, los criminales, la política, y entonces se vuelve una experiencia, como decía, es súper individual, pero ese mismo aspecto, el que sea la experiencia única de un sujeto, lo vuelve general, porque son emociones que vamos a ver en su rostro y en su actuación, con las que todos podemos empatar. Si nuestra ciudad de Nueva York se llama una relación de pareja, una situación económica, un cambio de vivienda o de trabajo, entonces creo que también es una buena selección. Y las otras películas que dijiste, sobre todo las de Scorsese, El Lobo de Wall Street y Irishman, también van por ahí. Hay muchas historias que contar. Bueno, en El Lobo de Wall Street en realidad sigue a uno, a Jordan Belfort, también interpretado por Leonardo DiCaprio. Entonces creo que es una buena selección. 3 mujeres, editora, directora y guionista, para concentrarnos en ahora es una historia, y eso significa que hay un personaje o una personaje principal. ¿O cómo te imaginas el reparto? Yo creo que sí. O sea, obviamente tendrá que estar ambientada en México, porque es lo que estamos viviendo nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿no? Ok, creo. Me parece bien, sí. De cualquier forma, el presidente va a ser interpretado por Morgan Freeman, que siempre ha sido el mejor presidente de todos los tiempos en el cine. Aunque sea México. No importa, Morgan Freeman es el presidente. Ahí sí no hay. Me gusta. Ahí no hay cambio.
¿Por qué? Porque es un Ya estamos personaje... empezando a vivir riesgos de los que me gusta como productor de películas imaginarias. Exacto. Es un personaje que va a ir y venir, porque nos vamos a centrar en otros personajes más cercanos a nosotros, ¿no? Como el presidente. Y como va a ir y venir, no va a estar todo el tiempo, pues Morgan Freeman es una buena selección, creo, ¿no? Nos cae bien, el señor es muy amable, le gusta venir a México, entonces por ahí la tenemos segura. Creo que nos tenemos que centrar justo en lo que ha pasado en los últimos días antes de que empezáramos a grabar este episodio, en la relación entre Gatell, el doctor Hugo López Gatell, y la prensa mexicana. Ahí debería estar nuestro drama y nuestra chispa de ignición para contar la historia. ¿Quién va a ser Hugo Gatell? Pues muy fácil, ya te lo había dicho, Gatell García Bernal. Tenía que ser. ¿No? O tiene Además, que ser. Además, medio se parecen, según yo. Sí, pues ojo claro, nariz refinada. La forma de la cabeza, ¿no? Sí, y bueno, no conocemos al doctor Gatell fuera de las conferencias, pero por las fotografías que se han filtrado y algunas personas han compartido de su juventud, pues se ve un charolastra bastante alivianado, ¿no? ¿Verdad? Sí, como que podría tener esa vibra de Diego Gael, estar cotorreando y hablando un poco de español, rodeados de la crema innata de la industria del cine estadounidense. Exactamente. Yo creo que es una buena selección. Estoy tratando de forzar mi máquina para pensar en alguien más que podría interpretar a Gatell, pero Gael creo que se ha robado... Gatell García Bernal es la invención del siglo para esta película. Sí, se lo ha llevado por completo. Pero vamos a contar no la vida de Gatell, sino la aventura de Gatell durante el confinamiento, o vamos a hacer esta película que y creo que es un error, por ejemplo, en las películas biográficas, o algo que no disfruto y normalmente ustedes, espero que me den la razón, termina por estropearlas, es contar toda la vida en una sola película, como ese esfuerzo. Es mejor agarrar un momento y bueno, en el caso de Gatell, ignoro si tuvo otra aventura más interesante o de interés público que este confinamiento, pero tendríamos que agarrarlo desde qué momento, Eric. Lo vamos a contar desde que le dicen, hey, Gael Gatell Bernal, tienes que dar una conferencia diario a partir de este día, desde que le llega el primer reporte del coronavirus, o desde qué momento vamos a empezar a contar la historia. No, desde el momento en que todo mundo cree que ser epidemiólogo no va a tener ninguna relevancia en la vida de nadie más. Es decir, un día aburrido en la vida de Gatell pre-coronavirus. Hasta que es como en Godzilla y como en las películas de Roland Emmerich. Hasta que ese personaje le dicen, oye, tú eres el que se va a encargar no solo de dirigir la pelea contra el COVID, sino que tú vas a dar las conferencias. Si te acuerdas, cuando empezaron las conferencias de prensa, todo mundo se preguntaba, ¿dónde está el secretario de salud? Sí, todavía. Porque Hugo López Gatell es el subsecretario de salud. Entonces, es como sacarlo de lo que todos creemos que es la insignificancia y convertirlo en el hombre relevante, en el hombre del momento. Ahí lo agarraría yo, ¿no? Como retratar primero un día muy aburrido en su jornada laboral, hasta que el propio subsecretario dice... El secretario dice, a ver, yo no voy a dar las conferencias, las vas a dar tú. Yo no voy a dar la cara, las vas a dar tú, porque el presidente, que es Morgan Freeman, me ha dicho que nosotros nos vamos a encargar de esto, él tiene que trabajar en otras cosas. Ahí no habla muy bien español. Y además no habla muy bien español y tiene un acento terrible cuando lo hace. Entonces vamos a jalarnos a Hugo y lo ponemos en primera plana. Ahí agarré yo la película. Me parece muy bien y además es un inicio que ya se antoja como que está sucediendo, ¿no? Los sonidos en la subsecretaría o secretaría, puede que esté diciendo una burrada, desconozco, pero justo ese desconocimiento mío como ciudadano mexicano y probablemente en muchas partes del mundo, pues el ciudadano de a pie no ubique cuál es el trabajo, como decías, de este epidemiólogo y Exacto. de este grupo de personas que no solamente cuando hay un brote como el del COVID está atenta, pues están midiendo, como lo ha contado en las conferencias, otras pandemias, otras enfermedades de las que debemos estar atentos. Y en este primer acto, la vida de Gatell cambia
a estar frente a la sociedad, a estar frente a las preguntas de los reporteros. Solo quisiera hacer un apunte que también es una sugerencia muy salvaje que podría hacer que Kathryn Bigelow abandone el proyecto. No, ella es un poco salvaje en sus decisiones también, así que ojalá y no, dila. Pero es que decías las películas de Godzilla, ¿no? Por ejemplo, en las que se enfrentan a un monstruo, y pienso en lo relevante que es Godzilla para esta clase de acontecimientos de tragedia social a gran escala. Porque, pues no olvidemos que Godzilla tiene su origen en el imaginario y sociedad japonesa, porque es una sociedad que no podía hablar de lo que les había sucedido, de una cosa horrible. Les habían tirado 2 bombas que habían destruido 2 de sus poblaciones, ciudades, afectando no solamente la arquitectura y las vidas que se perdieron con el impacto, sino la contaminación por radioactividad que siguió y sigue en algunos puntos de Japón. Y toda esta sociedad pues no hablaba de ello, pues por lo indecoroso que resulta decir que alguien vino y te destruyó los pilares en los que estaba basado tu vida en el día a día. Y fue hasta 10, 15 años después que pudieron empezar a hablar del trauma, y no lo hicieron a partir de una película de acción o de suspenso, un drama. Lo hicieron a partir de inventarse un monstruo. Como no queremos contar la historia de Estados Unidos y Occidente viniendo a destruirnos, vamos a inventarnos un monstruo gigante que se llama Gojira, que es el responsable de la destrucción. Y la historia, si bien se roba a la pantalla este monstruo gigante, se trata de nosotros y nuestra capacidad de salir adelante o de aguantar el destrozo. Entonces, todo esto es para traer una sugerencia salvaje y que Kathryn Bigelow abandone la mesa y me vea feo. Ojalá y no. El COVID podría ser un monstruo. Ya se fue Kathryn Bigelow, ya viste. Y ya me fui yo también, porque y azotaron la puerta. No. Bueno, lo tenía que decir. Uno viene. O sea, yo quiero que me paguen y para eso tiene que haber una nota en la bitácora de las reuniones de que alcé la mano y participé. Si no, voy a ser como Ben Affleck y tú vas a ser Matt Damon en Good Will Hunting y me van a dar un Oscar ahí nomás por pararme junto a ti. Vamos a dejarlo del monstruo en discusión post guión. ¿Qué te parece? No, de una vez quitémoslo. Yo lo intenté y solo tal vez era porque quería poner la nota de Japón y Godzilla, que insisto, era otro tiempo. En ese momento fue relevante. Nos heredó una serie de personajes y mitologías monstruosas que se siguen agarrando. Pero sigamos por el carril donde tenemos estas 3 mujeres a cargo de la historia. Reversa, freno de mano y reversa. ¿Ok? Sí. Estábamos con el reparto. Yo creo que Gael ya lo dejamos claro. Hay 2 villanos en esta historia, además del virus, por supuesto, que es lo que detona la villanía de Javier Alatorre y Ricardo Salinas Pliego. ¡Oh, Dios! Ahí no tengo reparto. O sea, lo hicieron tan mal que no tengo manera de elegir a 2 actores que interpreten a Ricardo Salinas Pliego y a Javier Alatorre. Pues ellos son los villanos de esta historia. Voy a seguir con las sugerencias salvajes, pero aquí no me voy a ir por monstruos. O por lo menos monstruos ya son ellos. Un monstruo de la comedia. Yo pondría a Sacha Baron Cohen, intérprete de Borat. ¿Como Javier Alatorre? Como Javier Alatorre, sí. Sí, creo que tiene el bigote, el look, y como lo ha demostrado en Borat, si se lo propone, puede ser un reportero muy estúpido, muy inapropiado. Un impresentable. Un impresentable. ¿No? Pero que al mismo tiempo tiene la simpatía de un sector de la población, ya sea porque están atrapados en su transmisión, no tienen un mejor servicio, o la rutina desde hace décadas los tiene viendo el mismo canal. Creo que Sacha Baron Cohen podría hacer un buen papel como Javier Alatorre. Y Ricardo Salinas Pliego, te juro que no doy por dónde, no encuentro a nadie a quien le pueda yo decir, vas a representar a un personaje realmente lamentable. A mí se me ocurre, nada más que no me sé el nombre, ahora mismo voy a acudir a la internet. Pero mira, si te digo el típico ruso malvado de las películas hollywoodenses, por ahí te va a empezar a sonar. Es el actor. Ok. A ver. Hacer uso del maquillaje transformador de rostros, dices. O sea, aunque no se parezca, utilizarlo a él.
tomarnos una licencia y poner como a un villano de película. Valga la redundancia, estamos imaginándonos una película. Sí. Pero este actor que ha salido como el villano de Bad Boys con Will Smith y su camarada, ha sido el villano en películas de John Wick, ha sido el villano también con Keanu Reeves, fue el villano en Constantine, él es el diablo. Ahorita voy a recordar su nombre. Y en Armageddon es el ruso que está en la estación espacial donde cargan gasolina Bruce Willis. Debe tener un nombre difícil, pero estoy seguro que muchos fanáticos del cine ya deben estar gritando su nombre o al menos googleándolo como yo lo estoy haciendo en este momento. Lo voy a hacer a través... Taylor Vince, ¿verdad? ¿Quién? Brute Taylor Vince, no. Gavin Rossdale, creo que tampoco. Peter Stormare. Él es Ricardo Salinas Pliego. Él es Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que nació para interpretar ese personaje. Bueno, no el Salinas Pliego, sino al malo de las películas. Probablemente es un patán. Siempre es un patán. Probablemente él es un buen tipo. Lo recordarán más por Fargo, ¿sabes? Fargo, sí. Fargo. Él está en Fargo. Sí. Sí, me gusta la patanería del señor Peter Stormare para interpretar a Ricardo Salinas Pliego. Ahí están nuestros villanos. Pues tiene que ser él o Christopher Waltz, pero yo prefiero a Peter Stormare. Sí, creo que sí. Vamos a jugarle un poco a la taquilla. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a que la situación ocurra en México. Tengo un personaje interesante que tiene que balancear el enfrentamiento que hay primero entre Gatel García Bernal y nuestros dos villanos y lo que ocurre alrededor en la sociedad mexicana. Este fin de semana tuvo mucha relevancia una periodista especializada en cuestiones de salud, que ha estado muy mencionada ahora en redes sociales, que es Dulce Soto, del Reforma. Olvidemos al Reforma, no nos vamos a meter ahí, no tiene caso además. Pero si Dulce Soto, como esta reportera dedicada, preparada, inteligente, que viene y presenta una pregunta relevante en la conferencia de prensa, a partir de la cual se desata una tensión entre ella y nuestro otro personaje central, que es Gatel García Bernal. Y que además le quita esta energía de héroe todo el tiempo, que puede ser un error. Fíjate, ya logramos algo de lo que prometíamos al principio y como una historia en el cine nos permite hacer un análisis de la realidad a veces más profundo. Cuidado con pensar que alguien es un héroe por hacer bien su trabajo durante un par de semanas. Todo nuestro reconocimiento y aplauso, porque pues sí, se está rifando. Sí. Pero eso no quiere decir que es incuestionable. Al contrario. Sí, no. Nadie es ni todo bueno ni todo malo. Y entonces este personaje que propones dentro de la película me gusta porque te lleva hacia allá. Como, órale, nos cae muy bien Gael. Lo está haciendo muy bien. Qué bueno que hace sus preguntas. Pero ojo, cuidado con los incuestionables. Exactamente. Entonces vamos a matizar al personaje de Hugo López-Gatell con el de Dulce Soto. Y me voy a tomar otra licencia. Dulce Soto es una mujer común y corriente, ¿no? Y debe ser interpretado por una actriz que sea igual de común y corriente, pero al mismo tiempo camaleónica y además como muy, ¿cómo te voy a decir? Muy talentosa sobre todo, pero también capaz de abordar un personaje interesante como el de Dulce Soto. Yo quiero a Karina Gidi en ese papel. Karina Gidi. No se parece, o sea, no tienen nada que ver físicamente una con la otra, pero creo que la profundidad que le puede dar Karina Gidi al papel de Dulce Soto enfrente del doctor Gatel García Bernal, creo que puede ser interesante. Mira, ya estoy ubicando a Karina Gidi. Probablemente a muchos no les suene. Si tienen el mismo nivel de cultura cinematográfica que el mío, pues es difícil escapar de Hollywood. Pero tal vez la puedan ubicar rápido por esta entrañable película de 2010 llamada Abel, en la que ella interpreta a la mamá de un niño que tiene un problema mental. El niño no sabe que es un niño, cree que es un adulto, cree que es su papá. Cree que es su papá, sí. Cree que su mamá es su esposa. Y que exactamente. Y él es el niño más pequeño de una familia de 3, tiene 2 hermanos. Y pues
resulta muy gracioso y tierno ver a este niño comportándose como un adulto del norte, además de México. Entonces tiene un arrojo y una bravura pues, distintiva de esta zona del país. Abel es un peliculón. Ella, Karina Gidi, es la mamá. Y recientemente la podrán ubicar por Los Adioses. Exactamente. Donde ella interpreta a Rosario Castellanos. A la gran Rosario Castellanos. Ella y también Tessa Ia, que... Sí, Tessa es como Rosario joven. Karina es como Rosario adulta. Me parece una buena selección y eres un buen socio para hacer películas porque mira, yo solo he dicho hagamos una película de esto y tú me has entregado una buena selección de creadoras. Tú querías monstruo. Y actores y actrices. Pues sí, pero puede que sea yo el ejecutivo de la industria que esté buscando más explosiones. Pon a Will Smith ahí como un reportero para... No, pues ahora lo eres, ¿eh? Ahora medio lo eres. Además, la idea de este programa fue casi tuya. Pero mira, sí, te he propuesto esta locura de programa o formato, pero siento que es algo que Cine Garage, sobre todo tú, ahora que nos has dado la muestra de cómo seleccionar un buen elenco y cómo pensar estas participaciones desde la dirección hasta la interpretación, pues nos deja mucho que pensar primero sobre la añoranza de que se cuente esta historia, porque eso significa que sobrevivimos, ¿no? Sí. Pensar que se va a contar una historia del gran confinamiento o el confinamiento, pues nos hace pensar que en algún momento vamos a salir otra vez y vamos a enfrentar otros retos, otros virus, otras crisis de muchos tipos, pero que esta la vamos a vivir para contarla. Y la vamos a contar pues con un buen equipo de trabajo que te has armado, Eric. No sé si pensaste en algún otro personaje, actor. Sí, tengo como un personaje que debe ser como el personaje entrañable, que es con quien realmente vamos a caminar de la mano, porque es el personaje de la calle, aunque no haya sido tan de la calle. Tenemos que meter a Oscar Chávez, que acaba de fallecer justo por culpa del virus. Uh-huh. ¿No? Creo que meter un personaje así, que de repente lo vamos a perder, pero que al mismo tiempo deja un gran legado, sabes que entre lo triste de perder a alguien te deja una gran comunicación de luz, creo que había que meter a Oscar Chávez como personaje, y ya que nos estamos tomando licencias, Oscar Chávez debería ser Chema Yaspic. Pero con mucho maquillaje, porque Chema es por supuesto, joven. No, lo vamos a maquillar, Ahí está el trabajo técnico de la película. En la transformación, no de Morgan Freeman en presidente, sino de Chema Yaspic en Oscar Chávez. Lo dejo a consideración. Sí, fíjate que de los demás tengo solo aplausos y agradecimiento por hacer la tarea. El de Chema Yaspic, con lo mucho que admiro como actor y Chema. cineasta, siento que podría haber alguien que nos ahorrara unos centavos. Ahora me voy a poner como el ejecutivo. Porque mira, Chema nos va a cobrar mucho. Sí. Porque lo merece y lo vale, ¿no? Sí, es alguien probado. Lo merece y lo vale, sí. Ya nos vamos a gastar casi todo el presupuesto con Gael. Y siento que con Chema podríamos tal vez tener una segunda opción que se parezca un poco más a Oscar Chávez. Pues ya que vamos a meter al doctor Chunga, pues usemos al mismo Bustamante, ¿no? Que también medio se parece a Oscar. Ya está calvito como Oscar Chávez. Sí podría ser, ¿eh? Y que haga doble interpretación. El doctor Chunga y Oscar Chávez. Sí podría ser. Me gustaría pensar en un músico. En este momento estoy bloqueado. Pero en un músico que pudiera actuar e interpretar a Oscar Chávez. Yo pensé que un músico para la película, porque desde la producción nos están mandando un recado. A ver. La banda sonora debe ser compuesta por Idur Kudnodator, que es el compositor de Chernobyl, que tiene mucho que ver ahora con lo del confinamiento. ¿No? Ajá, exacto. Claro, es la compositora, perdón, sí. Sí. Hildur puede ser la elegida para la banda sonora de la película, justo por lo que hizo en Chernobyl. A mí me parece una muy buena opción. Es una nota de Esteban Hernández, productor de Sonoro y Cine Garage,
que mientras grabamos nos está pasando este dato en el chat de la grabación. Estoy de acuerdo, podría ser. Camilo Lara como Oscar Chávez, dices, Esteban, ¿o como quién? Ya sí, pues aquí dice Camilo Lara del IMSS, podría ser Oscar Chávez. Camilo Lara, pues mira, Camilo lo podemos convencer de cobrarnos, también merece mucho, es un chico muy talentoso, pero con él yo creo que podríamos negociar una rebaja pagándole en mezcales, por ejemplo. Sí, ¿no? unas salidas a cantinas. Sí, porque Chema es de tequila fino, no nos alcanza el presupuesto. No, mira, Chema mejor hay que invitarlo de productor ejecutivo. Sí. Que nos ayude a conseguir las lanas. Él que ya tiene contactos y que le sabe a la industria. Muy bien. Pero me parece un gran elenco, me parece un buen equipo para construir y dirigir la película. Creo que es un buen principio. Y sobre todo, Eric, me parece un excelente ejercicio, como ya decía, pensar en que habrá películas, porque eso refuerza la idea de que saldremos vivos de esta, saldremos adelante. Y si es que experimentamos la tragedia por la pérdida de un ser querido, de alguien importante en nuestras vidas, o simplemente un vecino al que dejamos de ver y extrañamos, al dueño es importante de la fonda, saber, ¿no? Sí, claro. Es importante saber que todo esto estará documentado y que tendrá de entrada nuestra propuesta con mucho respeto, pero también con algo entretenido que deje una ficha de lectura sobre lo que pasó en 2020 en la Ciudad de México con Morgan Freeman como nuestro presidente. Claro que sí. Entonces, pues ahí están las opciones. Ahí está nuestra sugerencia. Ojalá Chema Yaspik acepte ser el productor ejecutivo para hacer esta película que puede convertirse en serie. O sea, si el productor dice, no, esto no lo podemos contar en 2 horas, hay que contarlo en 8. Sabemos que hay mucho talento reunido, podemos hacerlo en 8. Entonces, ahí está la opción, Russo. Ahí está nuestra sugerencia. Repetimos, con todo el respeto del mundo, con todo el agradecimiento a toda la gente que se la está rifando durísimo, desde las Dulces Soto hasta los Hugo López-Gatell, hasta las enfermeras, los doctores, las doctoras, la gente que limpia los hospitales, que por supuesto están dejando el pellejo ahí, con todo nuestro respeto, con toda nuestra admiración y con todas las ganas de que esto termine, Russo. Eso que acabas de decir va a ir al principio de la película con fondo negro y letras blancas. Que con todas las ganas de que esto termine, no podemos poner eso al principio de la película. No. El agradecimiento y honor y buenas vibras para los héroes y personas que nos están ayudando. Digo, si estás contribuyendo tú que escuchas este podcast encerrado y siguiendo las instrucciones, también muchas gracias. Muchas gracias. Pero esta película y este esfuerzo de imaginación pues va con nuestra emoción y corazón hacia todas estas personas que has nombrado, Eric. Y pues eso, este es un ejercicio que espero se repita para otros acontecimientos trágicos, cómicos, musicales. Bueno, musicales menos, porque no le sabemos tanto. Pero pues bienvenidos. Si alguien más del público tiene una sugerencia de actor, director o se quiere inventar su propia película, o cuéntelo. Su personaje, apúntenlo y cuéntenlo, sí. @cinegarage, @sonoropodcast, @russo con Z, @mezclillaguarra. Y muchas gracias, Eric, por dejarme traer estas locuras a Cinegarage y por el tiempo que te has tomado para preparar nuestra película. Ahí estás, pues, gracias a ti y a Morgan Freeman, que ya aceptó, me acaba de llegar el mensaje. Perfecto. Adiós. Adiós. Sonoro presentó Cinegarage con Eric Estrada.